Grupo. ¿Sí? Aló. Gustavo, bienvenido a este grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos con mucho interés de escucharte y por favor, adelante. Listo. Muchas gracias, Armando, y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a compartir la pantalla. Aquí va. Como les dije, les dije, es más de guía sobre la presentación que otra cosa. Y es una forma, pues, de poder establecer un orden a lo que vamos conversando. Yo le puse a la presentación políticos, empresarios y malestar social, porque sí quiero hacer una diferenciación entre el papel de los políticos y de los empresarios en lo que está ocurriendo a raíz del paro. La idea es discutir una serie de temas. Primero, voy a hablar muy por encima de élites, oligarquía y de fabricación de un culpable. Me refiero al culpable de todo el malestar social, para mostrar cómo se ha sobreutilizado el concepto de élites, mal utilizado el concepto de élites y de oligarquías, pero que no es de extrañar porque tiene un sentido político muy evidente. Sigo luego en la infraestructura del paro, la importancia que tiene la infraestructura, pero que esa infraestructura hubiera sido mucho menos impactante, y en realidad hubiera pasado con la mayoría de los paros, si no hubiera tenido una onda explosiva tan grande que fue el resultado del malestar social. Es decir, la organización que existía para hacer el paro se encontró con un malestar social desconocido. Y eso nos llevó a la situación que estamos al día de hoy. De hecho, en un ejercicio especulativo uno se podría imaginar que, por ejemplo, un paro así hubiera ocurrido en 1998. Hubiera sido una situación bastante grave para el país. Luego voy a hablar del florero de Llorente, porque creo que hay una enorme dosis de responsabilidad en la forma en que el presidente y el ministro de Hacienda manejaron la reforma tributaria. Una enorme torpeza política que desembocó en la situación. Pero hay que decir también que la situación ya estaba a punto de estallar, sobre todo a raíz del COVID. Voy a mostrarle algunas cifras sobre las manifestaciones y los bloqueos de aceptación entre la población, para mostrar que hay una gran diferencia entre el respaldo que hay al paro como tal, a la expresión del malestar social y al vandalismo y sobre todo al bloqueo. Incluso hay bastante respaldo para el uso de la fuerza pública, que es algo que llama la atención. A partir de encuestas de medición de opinión. Y luego quiero discutir ya otros dos temas. La mirada del paro como un medio hacia el poder. Por un lado, fue el medio que utilizó digamos que el sector democrático, que piensa más en las elecciones de 2022, y otro medio que lo vio más como una oportunidad ya para hacer la revolución aquí y ahora, que creo que fue el medio que de alguna manera se impuso luego de la retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro Carrasquilla. Y finalmente quiero terminar hablando un poco de, bueno, cuál es la posición de las élites, y de nuevo haciendo esa distinción entre lo que es la élite política y la élite empresarial, y luego, bueno, qué podemos esperar de aquí a las próximas elecciones. En general, en la sociología, se sabe bien ya que uno no puede reducir a la fuente del poder de la sociedad simplemente a lo económico o a lo político. Incluso en el marxismo, que reduce un poco lo económico, lo económico reduce lo político a lo económico, en el que finalmente el quien controla la riqueza de una sociedad controla los medios políticos. Y las críticas que existen es que esta es una distinción sumamente reduccionista, porque hay muchos otros sectores de la sociedad y que también funcionan como élites, al mismo tiempo que al interior de estos sectores existe una gran diversidad
y hay una enorme interacción y una independencia. Michael Mann, que tiene un excelente capítulo para definir las fuentes del poder social, habla incluso de la variedad y la promiscuidad. Es decir, hay diversas fuentes de poder social interactúan de manera promiscua continuamente, se interpone y hay intersticios que derivan en grandes cambios sociales. Y en general son 4 las fuentes de producción de poder y las fuentes con que disponen las élites. Está la política, está la fuerza. Yo creo que la fuerza puede jugar un papel importante. Está la economía y está la fabricación de los grandes relatos. Le puse ese título para que fuera más fácil de entender, que podría definirse también como ideologías. Aunque Barrington Moore, que también trabaja estos temas, habla de la reproducción del orden social. Todas estas fuentes de poder no son las únicas en la construcción de las élites, pero en general en casi todas las sociedades existen. Algunas veces unas tienen más influencia, otras tienen menos, e interactúan de manera distinta. Ahora, la promiscuidad no solo debe verse como una fuente de poder única, es decir, la política está dividida, la economía y eventualmente la fuerza y la fabricación de los grandes relatos. Ahora, sí creo que falta, y eso lo estuve conversando con Santiago, que sí falta un gran trabajo que nos hable claramente de quiénes son las élites en Colombia. Y deliberadamente lo que se ha querido crear es una visión de una gran oligarquía compacta. Y les recomiendo mucho el libro de Jeffrey Winters para entender el concepto de oligarquía. Y esa gran construcción de una oligarquía, de una masa única en que se combinan políticos y en que se combinan los grandes empresarios, casi que en un modo de conspiración para tener subordinado al resto de la sociedad. Esa fabricación pues facilita la identificación de un enemigo para la movilización política y social, que es lo que está ocurriendo al día de hoy, pero confunde la realidad mucho más variada, porque en Colombia es tan compleja que incluso podremos hablar de élites criminales, élites que disponen de poder político, sobre todo poder coercitivo y mucho poder económico. Y si bien es bueno para la movilización política, la falta de una buena definición de las élites entorpece lo que puede ser una identificación como tal de los compromisos y las responsabilidades que deben asumir los diferentes sectores en la sociedad para la salida de la actual crisis y evitar escenarios que podrían ser indeseables. Y la conclusión es esta, es decir, que al día de hoy en el paro, la visión que existe de la sociedad y el malestar social está dirigido a culpar a esa gran masa que se puede identificar como oligarquía, en que confunde lo político y lo económico y subordina a otras formas de poder de las élites, en especial el tema de fuerza y el tema de fabricación de un relato de sociedad. Con eso creo que es suficiente y lo vamos a retomar ya más al final. Ahora, el paro 2019 fue impresionante, pero no fue nada comparable con el actual. En ese paro estuvieron involucrados principalmente clases medias, estudiantes, sindicalistas y activistas, pero no tuvo el respaldo social que tuvo el paro del 28 de abril. Pero igual, ya en el 2019, quedó claro que los manifestantes contaban con una gran infraestructura para organizar la siguiente movilización. Y era cuestión de tiempo que sucediera. Ahora, el paro iba igual a suceder, pero no necesariamente iba a suceder como finalmente sucedió. A mi modo de ver, el COVID-19 fue paradójico, porque dejó la protesta social en un estado alarmado. Si la gente no iba a salir en las primeras fases de la pandemia, existía mucho miedo, pero al mismo tiempo propició una bomba de malestar social. Es decir,
la destrucción de la economía, en la contracción de la economía que produjo el COVID-19, dejó a una gran parte de la población afectada, un incremento de la pobreza, el hambre y el desempleo, sobre todo en los más jóvenes. Aquí les traigo unas cifras básicas. No, la idea no es mostrar cifras exactas, sino simplemente es mostrar hasta qué nivel se llegó. Existieron 3.6 millones de nuevos pobres por el COVID-19, de acuerdo al DANE. La pobreza monetaria subió de 35.7 a 45.2, es decir, casi un 10%. El coeficiente de Gini pasó de 0.55 a 0.537, es decir, hubo un crecimiento en 0.020 puntos. Y aquí vemos el desempleo, es decir, un salto en el desempleo. Estas cifras son mucho mayores en los más jóvenes, la línea naranja, y también ocasionó hambre. Es decir, estos eran el porcentaje de hogares que podían acceder a 3 comidas diarias antes de la pandemia y luego después de la pandemia. Hay casos críticos como Barranquilla y Cartagena, pero igual en todas las 3 grandes ciudades se vio una reducción en las condiciones de alimentación. Pues lo que estábamos viendo es decir que el paro sí definitivamente golpeó y mucho a la población y trajo una situación diferente, es decir, es una situación en que se incubaba un enorme malestar social. Recuerdo mucho un amigo mío que trabaja en marketing político, tiene una consultoría de marketing político, y ellos hacen mediciones, encuestas, y ya desde marzo venía diciendo que había un problema, un estallido social en cualquier momento, porque la insatisfacción de la gente había crecido mucho. Y finalmente estalló. Ahora, sin duda un florero de Llorente que lo ocasionó, pero eso estaba incubado. La reforma tributaria y sobre todo la actuación de Carrasquilla y Duque fueron detonantes. Creo que desde Palacio se vivía un cono de silencio donde había poco contacto con la sociedad y muy poca interpretación de la sociedad y cómo las decisiones políticas iban a afectar la sociedad. Es decir, no hubo una señal de conciencia del malestar social que se venía incubando y cómo le iba a afectar. Y eso se notó en la forma como propusieron la reforma tributaria. Era increíble que incluso Uribe, es decir, el líder del partido de gobierno, le trató de advertir de todas las formas a Duque que la reforma no se podía presentar así, tal como lo querían presentar. Es decir, sin una ambientación política, sin lograr unas mayorías, sin además tener un respaldo social, haber hecho un diálogo social para poder presentarla. No soy experto en temas tributarios, pero lo que dicen muchos economistas, y recuerdo mucho la carta que presentaron, es que la reforma tributaria actual podía tener muchos defectos, pero era mejor que lo que existía, lo que existe al día de hoy, y tenía muchas cosas necesarias, y en términos generales pretendía ser más equitativa. Y lo más importante, ayudar a resolver el tema del ingreso solidario en el corto plazo. Sin embargo, todas esas necesidades, el presidente pensó que no necesitaba ambientarla y llegar a ese consenso político y social de que le hablaba, y delegó incluso a la genialidad técnica de Carrasquilla su legitimidad. Él pensaba que era suficiente una discusión técnica por el lado de Carrasquilla, e incluso él mismo parecía no haberse querido comprometerse con la reforma tributaria porque no quería recibir la desaprobación social y el costo político que significaba. Y eso fue un gran error, porque convirtió la reforma tributaria en el motivo para el paro.
creo que allí también influyó mucho que hay un sector que se cree clase media, pero que en realidad es clase alta si uno lo mira por niveles de ingresos, es decir, sectores que pueden estar ganando, que pueden tener un ingreso per cápita en el hogar superior a los 3 millones de pesos, 2 o 3 millones de pesos, que pueden ser ya un porcentaje ya bastante alto de la población, podrían estar en el porcentaje del 20% de mayores ingresos, y ellos también se sintieron afectados en el discurso público con la reforma tributaria. Además, habían pasado un año muy malo, porque en esos sectores también se sintió la crisis del COVID. Y entonces la protesta social detonó, se mezclaron la estructura organizada con un alto compromiso social. Es decir, la gente definitivamente apoyaba la manifestación social. Aquí son unas estadísticas de una encuesta de Inbamer. Esta encuesta creo que tiene ya 2 o 3 semanas. Al día de hoy seguramente debe ser muy distinta, pero creo que hay unas tendencias que se mantienen. Y dice que usted está en acuerdo o en desacuerdo que los manifestantes actúen de forma violenta contra objetos como vehículos, establecimientos, transporte público, entre otros. El 95% está en desacuerdo. Pero a la pregunta de que si están de acuerdo o en desacuerdo que se realicen manifestaciones o protestas públicas, el 89% está de acuerdo. Es decir, tenemos un alto porcentaje de la población que está de acuerdo con las protestas, el 89%, al principio era 73%, si no estoy mal, eran las mediciones, es decir, que se ha incrementado, la gente sigue apoyando en las protestas. Incluso que los manifestantes se reúnan en sitios públicos y protesten de forma pacífica, el 98% está de acuerdo. Es decir, hay una alta aprobación a las manifestaciones públicas, pero hay una gran desaprobación al vandalismo. Por ejemplo, están en desacuerdo que los manifestantes cierren vías o carretera el 60%, que el SMAT y de la Policía Nacional intervenga cuando hay manifestaciones y protestas que afecten a otros ciudadanos, el 55% está en desacuerdo, pero esta cifra a mí sí me sorprendió, que cuando se presenten situaciones vandálicas, la ciudad sea militarizada el 61%. Y que el SMAT de la policía intervenga en defensa propia cuando sean atacados por los manifestantes, el 66%. Yo creo que aquí lo que hay una fractura entre lo que es el malestar social y el bloqueo y paros. En ese sentido, es decir, en general el grueso de la gente está en desacuerdo, y eso generó también un enorme problema al interior de los propios manifestantes, porque ahí se fijaron 2 tipos de posiciones en cuanto a cómo interpretaban el paro como un medio de acceso al poder. Y hubo un sector que veían, que encontraban que podían utilizar el paro para futuras campañas, es decir, sobre todo para las elecciones de 2022. Y ese sector era principalmente Petro y la línea blanda del sindicalismo. En diferentes apariciones, Petro ya trata de crear distancia. En la última, en lo que él llamó su alocución, incluso ya empezó a condenar abiertamente los bloqueos. Y creo que es porque él siente que lo que se logró en la movilización, que es tumbar la reforma tributaria y hacer que cayera el ministro de Hacienda, ya reflejaba un enorme capital político y que podían dejar en suspenso esa capital de movilización para usarlo en exigencias y campañas concretas más adelante. Si el paro se hubiera desmantelado en el momento que cayó la reforma tributaria y el ministro de Hacienda, pues tendría un enorme capital y casi que una amenaza latente para cualquier tipo de decisiones que tomara el gobierno para una nueva movilización, y sobre todo para utilizarlo en la campaña del 2022. Pero finalmente eso no se dio. Es decir, por diversas razones, primó otra línea que veía la de hacer la revolución ahora, que para ser justos tampoco uno puede reducirla a una línea más
conspirativa e instrumental. Creo que ahí había una inercia muy grande entre los jóvenes de las manifestaciones y y en general los activistas, y no querían desaprovechar la oportunidad que habían creado. Es decir, seguir con las manifestaciones era una acción bastante atractiva, aunque sí hay que apuntar a que un sector del sindicalismo, y que creo que ya no es secreto, sobre todo a raíz del video que salió de Nelson Alarcón, que eso ya se sabía al interior de las negociaciones, que se estaba viendo el paro como la oportunidad de hacer la gran revolución. Y esto se lo digo con términos ya exactos que utilizaron. Veían el paro como la batalla final, la idea de una batalla final para la revolución que quería derrocar a Duque, llamar a un gobierno de transición y luego llegar a la dictadura leninista. Y aquí lo pongo entre comillas, porque es el método, no la forma. Con esto no quiero decir que se quiera hacer una revolución a la soviética en Colombia. No, no hay espacio para eso, pero sí un poco en la forma como Lenin llegó al poder, es decir, como una minoría sin gran representación política logra aprovechar las circunstancias extraordinarias que se dan en la sociedad, las circunstancias políticas, para hacerse el poder. Y en eso se estuvo claro en el Comité del Paro. El Comité del Paro está compuesto por una serie de sindicatos. La mayoría de ellos son personajes absolutamente desconocidos. Creo que si a la gente le preguntan quién es Francisco Maltés y Nelson Alarcón, la mayoría de la gente no tiene ni idea. E incluso si a mí mismo me preguntan cuáles son los otros dirigentes del paro, podría identificar un Arias, pero no más. Ahora, ese sector tenía muchos incentivos e intereses en continuar hacia esa batalla final, porque era un sector que, si bien no podría pensar en su interior de que, bueno, no vamos a hacer la revolución de la que estábamos proclamando, al menos lo que va a suceder si logramos mantener el paro vigente es que vamos a tener una exposición política muy superior a la que tendríamos en circunstancias ordinarias. Y ese sector ha hecho lo posible por alargar el paro. Y se nota en las discusiones con el gobierno. Es decir, hay una gran urgencia para acabar los bloqueos, pero ese sector no quiere tampoco acabar los bloqueos porque saben que es el único medio con que disponen para poder presionar al gobierno y sentarse en la mesa de negociación. Por eso exigen en las negociaciones una estrategia que siempre ha tenido la izquierda, y no solo en Colombia, sino en América Latina. Y eso recomiendo mucho el libro de Jorge Giraldo, Las ideas en la guerra. Y él habla de unos mínimos imposibles y unos máximos inamovibles. Los mínimos imposibles son unos mínimos necesarios para negociar, pero esos mínimos en realidad nunca son los mínimos, sino que no los pueden cumplir con las concesiones que pueda hacer el Estado o el gobierno, sino que nunca van a ser suficientes. Y va a haber unos máximos inamovibles que son ya la toma del poder. Y siento que ese viejo discurso y esa vieja estrategia ha primado dentro de los organizadores del paro. Y además, yo creo que la contradicción más grande que se vive al día de hoy son entre esas dos posiciones, entre una posición que apoya los bloqueos y otra que es contraria a los bloqueos. Porque las manifestaciones y la protesta pública, nadie está en contra de eso. Es decir, existen dos cosas. Por un lado, una conciencia democrática que deben ser permitidas, y por otro lado, que existe un enorme malestar social. Pero los bloqueos ya son otra cosa, porque los bloqueos significan ya una afectación a la economía, una afectación a la vida de las personas y a la movilidad. Y se han dado casos ya de muertes porque no se dejan pasar ambulancias o desabastecimiento
e incluso interrupciones en la cadena productiva. El caso de Cali en ese sentido ha sido bastante paradigmático, es decir, ha sido el lugar de Colombia donde estos bloqueos han sido más fuertes y donde se han dado más muertes alrededor del bloqueo. Como les dije, es decir, creo que ese sector que apoya los bloqueos cada vez se va quedando más solo y cada vez queda más en evidencia que en realidad no quieren negociar en el corto plazo, sino que quieren verlo como una estrategia para irse más a largo, para llegar el poder. Lo que es también legítimo, es decir, aspirar al poder es legítimo, pero aspirar al poder utilizando los bloqueos y utilizando toda la afectación social y la violencia que implican ya es mucho más cuestionable. También es diciente del video de Nelson Alarcón es que admitió públicamente que la primera línea no está sintonizada con ellos, que ellos no tienen representación de la primera línea y lo que quisiera es tener esa representación de esa primera línea. Lo que le da a uno también a pensar es, bueno, ¿y quién está detrás de estas primeras líneas? Y es un grupo muy variado, pero real. Es decir, hay ahí de todo, de manifestantes ya organizados como tal, que eventualmente pueden responderle al comité del paro, pero también hay otros sectores. Por ejemplo, hay sectores muy espontáneos, como el caso de Siloé, en que existe mucho bandido de barrio, incluso bandido desorganizado, que han hecho estos bloqueos, o también comunidades que quieren algún tipo de resolución de problemas, como la eliminación de un peaje o la mejora de una carretera, en que se han dado estos paros, e incluso hay situaciones todavía más preocupantes, que se sabe de grupos de narcotraficantes que apoyan el paro no en las grandes ciudades, sino alrededor de los municipios que controlan para distraer la fuerza pública y poder sacar la cocaína. Se habló también que eventualmente Iván Márquez podía estar exigiendo la continuación de la protesta y de los bloqueos. Incluso salió un video donde él los respaldaba. Ahora, yo quiero decir, de todas maneras, centrarme en un punto. Sí, todo esto pasó, hay una división, hay una parte instrumental, hay diferentes estrategias para alcanzar el poder, pero nada de esto se hubiera podido hacer si no existiera un sentimiento legítimo de la sociedad, que las cosas están muy mal y que la gente quiere un cambio y que hay una gran desconfianza, sobre todo en la clase política. En esta misma encuesta de Inbamer que le mostré previamente, lo paradójico era que la visión del sector empresarial seguía siendo muy buena. Creo que él tenía un 68%, que en comparación con la clase política y en general los líderes políticos era muy alta. Ahora, uno se pregunta por las élites. Es decir, aquí hay una manifestación de malestar social que eventualmente puede tener efectos políticos muy grandes en el corto plazo. Y estamos hablando sobre todo de las elecciones de 2022. No solo la elección presidencial, sino también la propia elección al Congreso. Es decir, es muy distinto que llegue un proyecto radical solo a la presidencia a que llegue un proyecto radical con la posibilidad de establecer algún tipo de mayorías en el Congreso y con la posibilidad de poder hacer toda una serie de cambios institucionales que serían sumamente graves. Mi parecer también es que la clase política pareciera que no haberse dado cuenta del malestar, pareciera que lo quisieran obviar y que sería suficiente con el propio desgaste de las protestas y el fin de la pandemia para volver al mundo común y corriente. Yo creo que el pensamiento es demasiado optimista. Más aún, es decir, el comportamiento de la élite política para la elección de 2022 sigue siendo como en las circunstancias ordinarias. Es decir,
Las campañas las van a empezar en enero, relativamente tardío, porque sienten que no deben gastarse antes de la elección presidencial. Con ese tiempo es suficiente para crecer en la encuesta y llegar en el momento óptimo, es decir, después de haber hecho todo el trabajo político, llegar con la mayor favorabilidad posible al momento de las elecciones. Siento también que no están dispuestos a conceder privilegios. Es decir, el discurso de la clase política es en términos de eficiencia, de nombramiento, de menor corrupción y de uso de ventaja económica y de recursos del Estado es nulo. Salvo algún pronunciamiento que han hecho algunos políticos como Carlos Fernando Galán, uno no encuentra un nuevo relato, la propuesta de un nuevo relato a la sociedad, que es, a mi modo de ver, muy preocupante, porque es la sensación de que eventualmente esto no los va a tocar. Es decir, están pensando más en los motivos del paro, en las decisiones pasadas que pudieron haber influido en el malestar social, pero no están pensando en la necesidad de hacer un cambio rápido en el corto plazo. Ahí también hay factores adicionales en esta forma de pensar de la clase política. A mi modo de ver, la corrupción y el crecimiento del Estado le generó a la clase política una gran independencia económica a través de la contratación pública y a través del clientelismo. Necesitan menos del sector empresarial y de los sectores en general de la economía para financiarse. Entonces pueden de alguna manera obviar su interlocución. Y el problema más grande es que no basta que unos cuantos políticos adquieran ese compromiso de hacer concesiones y reducir sus privilegios, sino que tiene que ser una decisión conjunta, porque lo que podría pasar es que si una serie de políticos se comprometen a hacerlo y otros no, y van a seguir utilizando las ventajas del Estado, pues los políticos que se comprometen eventualmente podrían tener unas pérdidas en los procesos electorales sumamente grandes. Porque el sector que no se compromete podría acceder a unos recursos que ellos no. Entonces estamos en un momento muy preocupante porque la clase política no ha querido hacer esa concesión, o por lo menos no ha querido plantear un nuevo relato. Además, un relato que le dé coherencia a lo que le están proponiendo a la sociedad con sus actuaciones en lo público. La sociedad está cansada y no es lo mismo los diferentes escándalos que se dieron, el proceso 8000, la parapolítica, Odebrecht, en situaciones en que la economía incluso estaba creciendo y disminuyó la pobreza y un incremento de la clase media, a la situación actual en que, como hemos visto, hay un incremento significativo de la pobreza, el desempleo y el hambre. Ahora, creo que el sector empresarial ha acusado más el golpe, lo ha acusado más porque le ha afectado el bolsillo, y ven como los políticos, ven como la clase política está dejando que el país se le salga de las manos. Hay preocupación. Y lo que yo he sentido, y esto sí es experiencia a partir de la asesoría que hizo la Universidad de Afida, a ProAntioquia, dentro de las negociaciones y trabajo de memoria histórica que he hecho con empresarios, es que los políticos cada vez, los empresarios cada vez se sienten menos representados por los políticos. Sienten que su capacidad de influir en las decisiones de los políticos cada vez son menos, sobre todo si compara con otras épocas, por ejemplo, en lo que fue el Frente Nacional o incluso el rescate pues la colocación de Rojas Pinilla en el poder y luego en su deposición del poder. Hubo un papel mucho más importante del sector empresarial. Eso por irnos a tiempos pasados, pero en tiempos recientes también fueron mucho más importantes. Eso se ha perdido, eso es bueno, esa independencia por un lado, pero también es bueno que los políticos adquieran independencia, que los empresarios adquieran de la independencia de los políticos, pero la sensación al día de hoy es que los políticos no tienen un nuevo relato a la sociedad de todo lo que están haciendo y dejan en la clase política la elaboración de ese relato y no ven cómo sus impuestos o sus inversiones
se ven mejoras en competitividad y mejoras sociales. No lo reclaman, es decir, siempre tienen una voz para los políticos, pero no han creado esa voz directa a la sociedad. Es decir, tienen que hablarle porque si no se va a imponer el relato de esa gran oligarquía, de esa masa amorfa, que incluso los ve a ellos totalmente conspirativos del lado de la clase política. Y creo, repito, yo creo que hay una gran independencia al día de hoy entre políticos y empresarios en Colombia, y eso es muy bueno para la democracia, pero lo que se necesita es que los empresarios como sociedad civil comiencen ya a interlocutar no con la clase política directamente, sino con la propia sociedad directamente, para poder hacer exigencias políticas e influir en decisiones a través de consensos sociales y no simplemente a través de acuerdos con los políticos. Es más, ese nuevo relato debería centrarse mucho en la redistribución y en la construcción de infraestructura económica e infraestructura social, lo que le daría mucha legitimidad al sector empresarial. Incluso también puede servirle de llamado de atención a la propia clase política. Sé que es muy difícil para el sector empresarial tener algún tipo de queja o de reclamo en público con la clase política, pero es bueno que lo hagan en estas circunstancias porque eventualmente puede ser peor. El país se puede salir de las manos. Por eso hablaba en la columna de una avalancha, es decir, en este momento ya todo está pasando tan rápido, hay una situación extraordinaria, unas demandas sociales mucho más grandes al Estado y a la economía, y al mismo tiempo hay un gran descreimiento de la sociedad, es decir, ya no es creíble y hay una fabricación de relatos alternos y eso puede ser sumamente riesgoso para la democracia liberal y para las libertades. A mi modo de ver es lo que más me preocupa, es decir, que alguien llegue al poder en el nombre del pueblo, como encarnando el sentimiento popular, básicamente el populismo. Y creo que estas son las grandes preguntas que uno se debe hacer ahora. Es ¿qué tan gobernable hará el paro lo que resta del gobierno Duque? Es decir, va a quedar una situación sumamente comprometida al gobierno y es necesario salir del paro, de la crisis del paro para poder gobernar lo que queda, que no es poco porque es un año. La otra pregunta es qué tanto la economía puede recuperarse en el corto plazo y poner en cintura a la clase política para aliviar el malestar social. Eso lo veo, sí. Ustedes saben más que yo de eso en términos de cuáles son las perspectivas de crecimiento y recuperación de la normalidad. De alguna manera aliviaría, sería como un factor de distensión de ese malestar social y al menos serviría para comprar tiempo en la fabricación de un nuevo relato. Y la pregunta ya directa es cómo afectará la situación en las elecciones de 2022. Hay sectores que van a apostar por agudizar la crisis social para ganar en el 2022. Van a sacar ventaja. También la negligencia de actuar colectivamente puede permitir a algún sector sacar ventajas individuales en el 2022, pero puede agudizar la crisis. Y por último, ¿qué tanto quedará legitimada la democracia liberal y el capitalismo colombiano? Y si la gente apostará por pura decisión por alguna propuesta populista. Básicamente alguien que en el nombre del pueblo encarna el poder del Estado por encima de las instituciones establecidas, que creo que es la gran preocupación que hay al día de hoy. Yo creo que con esto ya tenemos bastante y no quise extenderme y creo que podemos entrar ya a preguntas y respuestas y me gustaría más un poco de debate porque igual mi especialidad, como les dije, no es la economía y me gustaría saber mucho la perspectiva de ustedes, cómo ven la situación. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante, muy provocadora tu presentación. Yo quiero invitar a la audiencia que levanten la mano. Yo quisiera
A mí usualmente no me gusta comenzar haciendo preguntas, pero te quería hacer, mientras levanta la mano nuestros compañeros, un par de observaciones. Primero, yo sí creo que hubo una explosión social, pero yo cada vez que lo pienso creo que no ha habido un paro nacional. La teoría del paro es, ¿no?, la teoría marxista de Rosa Luxemburgo, de que separa la economía y es un medio revolucionario. Yo creo que aquí sí hubo una explosión, pero salvo por los bloqueos que sí paralizaron el país, digamos, no hay una organización social ni un movimiento de un paro, ¿no? Y en la medida que han ido bajando los bloqueos, el país ya está cada vez menos parado. Digamos, esa sería una primera observación. Y lo segundo, me da la impresión de que ese movimiento que se llama paro también está perdiendo fuerza, porque había bloqueos y ya hay menos, todavía hay bloqueos. Había manifestaciones con mucho entusiasmo y las manifestaciones últimas, incluso la gran toma de Bogotá, entiendo que fue muy lánguida, pues sí hubo disturbios, pero ya no se nota el entusiasmo de los jóvenes del principio. Y también los actos de violencia a medida que el Estado, el gobierno ha sido un poco más consciente, está más metido en los temas, digamos, las balaceras, los asesinatos, los incendios, eso también ha venido bajando. Entonces, da la impresión de que todo lo que tú dices es cierto, pero probablemente el paro no es paro y lo que llaman paro se ha venido desinflando. No sé si tú quieres comentar eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hacer como el gran paro, la gran movilización, como casi que el método leninista no hubo, totalmente de acuerdo. Pero sí hubo una manifestación de malestar social. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque eso puede tener dos salidas. Es decir, ese malestar social está latente. Afortunadamente, para la democracia liberal, se desperdició gran parte del capital político. Es decir, si el paro hubiera sido más inteligente, o el comité del paro y quienes lo dirigían, y digamos que los líderes que pudieran encauzarlo, hubieran suspendido el paro después de la caída de la reforma tributaria y la caída del ministro, hubieran salido victoriosos. Al día de hoy, cada día que pasa están perdiendo más fuerza, ya hay un agotamiento. La gente puede seguir con el malestar social, pero ya no va a apoyar directamente las manifestaciones ni salir a la calle. Ahí quedarán solo los jóvenes, una mezcla de ninis, una mezcla incluso de socialización, porque el paro es un gran espacio de socialización para los jóvenes. De hecho, la reflexión de Claudia López es muy acertada. Bueno, si están contagiando en el paro, ¿por qué no más bien abrimos los bares y que se contagien los bares y no causan tanto malestar? Y de alguna manera, pues, evitan todas las complicaciones que causa el paro en el funcionamiento de la sociedad y en la economía. Los bloqueos también es cierto, los bloqueos fueron los únicos que causaron un daño económico, y ese daño económico no es tan grande como para hablar ya de una sociedad en que pueda entrar en una crisis permanente. De hecho, lo que uno pensaría, y en eso soy optimista, es que la economía debe crecer en el corto plazo. Y sí, es decir, de acuerdo en esos términos generales, y que están abusando en general ese comité del paro, y que eso va a tener un enorme desgaste para las elecciones de 2022 a quienes apoyaron el paro. Ya incluso el propio Petro se quiere alejar mucho de esa línea, como lo mostró en su última alocución, como él la llamaba. Muy bien, gracias Gustavo. Ahora sí tenemos a Astrid Martínez y después Antonio Celia. Astrid, adelante. Hola, Gustavo. Hola, muy interesante la presentación. Tengo unas preguntas sobre la mirada del paro, las miradas del paro. Me llamó la atención porque maneja como las dos versiones de las que también habló Cayetana, la ex vocera del Partido Popular Español, sí, de Reforma o Revolución, ¿no? Pero hay otras miradas del paro de otras fuerzas políticas que también han visto en ese paro una oportunidad de cara a las elecciones de 2022, y me parece que ese análisis podría complementarse, no solamente dentro de los que están involucrados en la organización del paro, sino las fuerzas políticas todas han estado también
haciendo su propia mirada y capitalizando el paro para esos propósitos de cara a 2022. Y la otra pregunta que tengo es que cuando hablas de los empresarios, empiezas diciendo que son muy distintos, pero después en algunas conclusiones sobre el papel de los empresarios o la relación de los empresarios con los políticos, los tratas como omites esas diferencias entre los grupos de empresarios. O sea, yo creo que sí Claro. hay grupos de empresarios que están mucho más vinculados a la forma tradicional de hacer política y el lobby en el Congreso, buscando privilegios, inclusive sectores modernos, porque pues digamos así es que funcionan las normas y digamos el lobby en Colombia. Entonces, es difícil encontrar empresarios que realmente no tengan ninguna relación con los empresarios. Tienen que tenerla con los políticos, tienen que tenerla porque pues ante las medidas pues es legítimo, inclusive eso debería estar más regulado el lobby en Colombia. Entonces, creo yo que ahí también hay que hacer una diferenciación de cuál es la relación por grupos de empresarios con también los políticos tampoco son todos los mismos. En el Congreso hay unas fuerzas que son distintas y hay unos que están tratando de cambiar la manera de hacer política. Eso por ahora. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, cada grupo lo tratará de utilizar a su forma. A mi modo de ver, los bloqueos y la violencia que se generó, pues eventualmente puede favorecer más a sectores de derecha. Es decir, puede servir como como un motivo. Es decir, es necesario más seguridad. Hay también un sector de centro que lo que dice, estamos de acuerdo con el malestar social sobre resolver sus causas, pero definitivamente vamos a condenar a quienes hicieron uso de la violencia y los bloqueos para hacer las manifestaciones, y con eso se lo van a endilgar a Petro. Es decir, obviamente le van a decir a Petro, mire, usted no puede sacar todo el pecho de lo que fue el paro, porque finalmente su ambigüedad en términos de bloqueos y diferentes actos de vandalismo llevó a que se dieran unas situaciones de violaciones de los derechos humanos que no pueden culparse solamente al Estado como lo quieren hacer. Entonces, claro que el paro los va a tener, es decir, va a servir de diferentes manifestaciones. Lo que sí no puedo saber es, o sea, no creo que nadie lo pueda predecir, es qué es lo que va a ocurrir, qué va a ser más efectivo, qué no va a ser más efectivo, cómo se desenvolverá todo en la dinámica ya de enero, cuando entremos en campaña fuerte, o sea, cuando ya en Colombia entre una campaña presidencial fuerte, y cómo se utilizará, es decir, porque el tema del malestar social y las necesidades de cambio están latentes, al mismo tiempo que las necesidades de recuperación económica rápida. Eso también va a determinar mucho. O sea, una rápida recuperación económica, la situación puede cambiar, digamos que se logre vacunar más gente más rápido y que se logre llegar a una normalidad, la situación va a ser muy distinta. O sea, yo no creo que el paro vaya a ser lo que vaya a afectar la economía, es más el tema del COVID, lo rápido que se logre salir. Y también estoy muy de acuerdo, sino que fue por cuestiones de tiempo, en hacer una homogeneización de los empresarios. Y es cierto, es decir, algunos empresarios, por ejemplo, el lobby lo utilizan no necesariamente con el Congreso, sino lo utilizan directamente con el presidente, hablan directamente con la Casa de Nariño. Otros van más al Congreso. Por ejemplo, se imagina empresarios que están con una pata en la informalidad y otra pata en la formalidad, es decir, quienes hacen una transición de capitales que fueron de una acumulación originaria de capital que tuvo que ver mucho con el narco. Y hablo de sectores ya de comercio en Colombia, que al día de hoy son importantes todavía para el lavado. Uno sabe muy bien que como patrocinadores de campañas políticas son mucho más generosos que los empresarios formales, pero ese es un sector que incluso tiene menos voz, que trata de salir menos al escenario público. También hay otros sectores que en todo el tema de la memoria histórica la están pasando muy mal, es decir, sectores que, por ejemplo, agroindustria, o que tuvieron inversiones en zonas de conflicto, la voz de ellos también es una voz más preocupante, es decir, porque eventualmente el problema que pueden tener no es que vayan a ir presos o que tengan que pagar una reparación,
Eso lo hubieran podido resolver con la JEP. El problema es que si admiten determinadas prácticas o determinados sucesos que ocurrieron, pueden perder todos los mercados. Es decir, hay mercados de exportación que dependen de la reputación y eso se puede perder. Hay también grandes sectores, digamos que la gerencia, un término que se utilizó en una época, los cacaos, la relación es muy diferente que pueden tener con el poder político. Y creo que ahí sí se va directamente al poder y el diálogo es en privado. Creo que los gremios, en cambio, que son muy diversos además y que atienden sectores muy diversos, sí están tratando ya de tener una mayor voz ante la opinión pública. A mí me gusta mucho lo que ha hecho Bruce McMaster en el tema de la ANDI, de salir abiertamente, dar entrevistas y hablar de la situación. Es decir, más allá de lo que diga, que uno pueda estar de acuerdo o no, es que ha encarnado una voz pública de los empresarios que hace falta y que sería bueno que lo tuvieran otros gremios, de todo, porque una cosa es la ANDI, otra cosa puede ser, no sé si está todavía, COPI, pequeños empresarios, otras las cámaras de comercio, y demás, que deberían enriquecer el debate, pero totalmente de acuerdo, o sea, debería enriquecerse. Incluso yo ya saliéndome un poco del tema de la reunión, creo que el gran acuerdo político que falta en Colombia es el de la economía subterránea con la formalización. Entonces, creo que eso pesa más en la definición de las actividades laborales, la producción de riqueza, incluso la distribución de riqueza, que la propia negociación con la FARC, así no sea simbólicamente tan potente. Pero es un proceso de paz que los colombianos deberíamos hacer lo más rápido posible, porque si no vamos a tener un país también sumamente dividido entre informales que van a apostar por la corrupción política para poder proteger sus medios de vida y un sector formal sobre los que recae principalmente la mayor parte del costo tributario en el país. Ahí también hay mucho que negociar, con todas las limitaciones que tiene, obviamente por todo el pasado que hay. Gracias, Gustavo. Antonio Celia, adelante. Buenas tardes, hola Gustavo, mucho gusto en verte de nuevo. Mi pregunta se traslada un poquito con la de Astrid, pero yo quiero repasar aquí el término que tú acuñaste, democracia feroz, que digamos que se refiere precisamente a eso, esa clase política que en parte como un subproducto no deseado de la descentralización, se volvió autónoma en cuanto a que obtiene financiación por cuenta de sus propias acciones y poca atención le presta al empresariado que antes solía ser un detente a ciertas prácticas de mala política. Claro. Pero yo no sé cómo, yo no sé, entonces, claro, el empresariado es ambiguo, es diferente, hay de todo un poco. Yo también celebré, a diferencia de algunas diferencias que he tenido, valga la redundancia, con la gente de la ANDI, lo que hicieron me parece muy oportuno, el tema de financiar el ingreso solidario a través de impuestos del sector privado. Pero ¿cómo hace uno para enfrentar la mala política? ¿Cómo logra uno establecer unos diálogos o con los políticos de una forma muy dura, muy fuerte, diciéndoles, señores, esto es con ustedes? La gran masa de la protesta tiene que ver con que ustedes no han sido capaces en gran medida de resolverle los problemas a la gente, de que hay un Estado absolutamente lejano y poco efectivo que va aplazando los problemas. ¿Qué hacemos nosotros aquí? O sea, ¿qué otro rol puede tener el empresario? ¿Cómo conectas tú un diálogo directo por fuera de los políticos o cómo le haces caer en cuenta de que es con ellos y de que hay que hacer un cambio rápido? Es decir, ¿qué tarea tienen los empresarios aquí? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Y qué tanta injerencia podemos tener? Hay una cosa que tiende a no señalarse con frecuencia y es el papel que los empresarios hemos jugado en el financiamiento de los centros de pensamiento, digamos, que son importantes en estos debates de ideas y en estas discusiones, y se le olvida a la gente que digamos, gran parte de ellos tienen detrás un soporte económico, digamos, de los empresarios de buena índole, que es a quien me refiero cuando pregunto cómo estableces esos diálogos, Gustavo, cómo te conectas con asociaciones civiles, con sindicatos con quienes el diálogo siempre ha estado signado por pugnas y por diferencias. Gracias. Primero tengo que decir, Antonio, que obviamente es fácil jugar con el destino económico de las empresas. Es decir, también siento que lo que puedo dar son consejos de manera
general, pero finalmente son los empresarios que tienen que evaluar los costos políticos económicos que le puede traer adquirir esa vocería política. Lo que yo sí siento, y lo vi mucho en la asesoría de las negociaciones de La Habana y en la escritura de memoria empresariales del conflicto, es una gran timidez para hablarle a la sociedad. Es decir, el empresariado al día de hoy se indigna como nadie de las actuaciones de los políticos. O sea, sí puedo decir que ellos les causa náusea, si se quiere decirlo, cómo los políticos actúan, pero se sienten incapaces de establecer algún tipo de diálogo social. Es decir, no decirle eso a los políticos directamente, que es muy difícil decírselo a su cara, sino decírselo a la sociedad. O sea, por ejemplo, decir al día de hoy, mire, lo que ocurrió es, al margen de todo lo ocurrido, sí tenemos que reconocer el enorme malestar social y la necesidad de cambios para la actuación de la clase política. Desde temas tan simples como el salario de los congresistas, que es ofensivo, hasta temas ya más preocupantes, por ejemplo, que es la contratación pública, que ahí es donde se puede estar perdiendo gran parte del dinero, y es donde tiene en realidad la gran autonomía económica la clase política. Y creo que es decir, esa es la gran decisión. O sea, se le debe hablar directamente a la sociedad por el empresariado. Creo además que los centros de pensamiento tienen un límite, porque los centros de pensamiento están hechos para dar unas grandes conclusiones generales, pero no tienen una voz activa política y no deberían tenerla. Uno no se imagina, por ejemplo, yo me hice con Fundesarrollo con Antonio en Barranquilla, y empecé yo mi carrera laboral, y yo creo que sería bueno que Fundesarrollo comenzara a tener un papel político. Fundesarrollo debe dar una serie de resultados de seguimiento de lo que está pasando en la sociedad, hacer grandes planteamientos, pero ya la voz política debería adquirirlo directamente el sector empresarial y los gremios, es decir, que quienes son quienes lo entrañan. O sea, mal haría uno, por ejemplo, en trabajar en un centro de pensamiento y hablar en nombre de toda la clase, en nombre de la clase empresarial o de un sector de la clase empresarial, cuando uno a la larga no tiene que ver directamente con esa clase empresarial. Entonces, esa es la apuesta, es decir, ¿valdría la pena o no mantener ese tipo de diálogo social directamente de los empresarios y omitir ese paso por la clase política? Es decir, hablarle directamente a la sociedad para que tenga mayor influencia sobre los políticos. Eso tiene costos en el corto plazo, porque los gobiernos están acostumbrados a hablar en privado con los empresarios, pero en el largo plazo puede convertirse en una organización de la sociedad civil mucho más fuerte, activa, influyente. Gracias. En todo caso, miren, pensando en la elección de 2022, es mucho mejor ya llegar a esa elección habiendo obtenido esa vocería que adquirirla en el 2022 en caso de que gane una propuesta populista. Imagínense que gane una propuesta populista y el empresariado se tenga que convertir ya en parte de la oposición. Sería peor todavía. Gracias, Gustavo. Alejandro Linares, adelante. Gracias, Gustavo. Muy interesante la presentación. Yo quería ponerle un poco de tiza al tema de aquí al 2022. En otras palabras, uno ve con preocupación el manejo que le ha dado, llamémoslo así, el establecimiento a esta crisis y a ese estallido social. Entonces uno ve a un presidente sin liderazgo, solo, con 3 asesores muy jóvenes o muy locos. Ve una clase política dedicada a crear puestos en los órganos de control, una rama judicial muy prevenida con el gobierno, habla con los militares y los militares están muy preocupados con el tema de la asistencia militar, porque creen que obviamente en esas marchas el manejo con fusil de una marcha es muy preocupante. Entonces el ejército no está cómodo con la asistencia militar. Los alcaldes están molestos. Me dicen que los cacaos han estado en Palacio esta semana hablando directamente con Duque. Y entonces en ese contexto, digamos, yo en el muy corto plazo, la pregunta es, ¿cómo vamos a sobrevivir de aquí a las elecciones del 22?
veo que todavía nos falta una reforma tributaria y el manejo electoral y veo, lo que estoy viendo es que esto va a seguir. Entonces quería oír cuál es su visión de ese tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esta presentación es pública, está quedando grabada, pero sí hay que decirlo. La sensación que queda es que llegó un presidente que no llegó por sus propios méritos. Y bueno, eso es lo de menos, eso a veces suele ocurrir, pero llegó un presidente sin experiencia. Recuerdo mucho la frase de Kissinger cuando decía que a la presidencia no se llega a aprender, se llega con lo que se aprendió. O sea, se va a utilizar todo lo que se utilizó. Y la sensación que queda es que Duque era un gran inexperto que llegó en unas condiciones bastante particulares. Sin el respaldo de Uribe no hubiera podido llegar, así como fue el caso de Santos en el 2010. Probablemente sin el respaldo de Uribe tampoco hubiera sido presidente. Y ha sido un presidente además que se ha aislado mucho en el cono de silencio de Palacio, es decir, habla con sus asesores, es casi dentro de una intimidad en la que se toman decisiones y poco oye a la clase política y poco oye al resto de la sociedad. O sea, fue muy diciente que Uribe enviara a su hijo a hablar con Duque para persuadirlo o disuadirlo de que adelantara la reforma tributaria, que le hiciera de otro modo, que no era el momento y que el presidente fuera tan arrogante de sacarla como la sacó. Es decir, el desastre estaba anunciado, incluso anunciado por su misma colectividad política. Y nos queda claro, es decir, que de aquí a un año poco lo que puede aprender y va a ser difícil llevar a cabo otra serie de reformas. Creo que la de reforma tributaria va a haber que hacerla sí o sí y eventualmente habrá un consenso político porque hay que financiar el ingreso solidario, hay que financiar la crisis social de la pandemia. Pero otra serie de reformas eventualmente se postergarán por el poco margen de maniobra que le quedan. Yo insisto en que mucho va a depender de qué tan rápido salir de la economía. Si la gente comienza a sentir que las cosas comienzan a irle mejor en lo económico, si les viene algo de prosperidad, como lo habían conocido, se puede de alguna manera aliviar ya la presión que existe la olla de presión que hay al día de hoy. Se puede, hemos dicho, sacar vapor para que no exista tanta presión, pero eso no lo sabemos, es decir, es difícil poder predecir cómo se va a comportar la economía de aquí hasta al menos las próximas elecciones y cómo pueda influir. Y en ese sentido, sí, estoy de acuerdo contigo, guardo las mismas preocupaciones que tienes. También siento que en general el sector de centro poco ha participado en el debate. Me ha gustado mucho las declaraciones de Claudia López en ese sentido. Es decir, bueno, o sea, esto no podemos destruirlo todo, hay que rescatarlo. Y sí, hay malestar, pero para poder resolverlo tenemos que pensar con cabeza fría. Eso al menos da un mensaje que no han dado digamos, el centro político, o sea, el Partido Liberal, el galanismo, etcétera, han hablado muy poco en ese sentido de los paros como tal. Quizás la única aparición ha sido lo de Carlos Fernando Galán y otros políticos que han hecho una suerte de autocrítica, pero se ha quedado en eso nomás. Como proyecto político está totalmente silenciado esa autocrítica y esa renovación de relato con la ciudadanía. Gracias, Gustavo. Rudy Holmes. Adelante, Rudy. Gracias, Armando. Gustavo, lo quiero agradecer y felicitar porque me parece muy interesante todo lo que nos ha dicho. Gracias. Sin embargo, tengo una crítica. A mí me parece que no tuvo muy en cuenta qué pasó o cuál fue el rol de los partidos políticos al principio de la crisis. Estoy refiriéndome al Liberal, a Cambio y a Centro Democrático, porque a mí me parece que ellos hicieron la crisis mucho más
crítica de lo que iba a hacer, ¿no? Y probablemente le dieron impulso a los sectores más radicales al otro lado. ¿Y cómo van a ellos, o cómo están superando esa crisis? Estoy viendo que Germán Vargas se le salió pues a sus aliados y ha ganado mucho más, los otros han perdido. Pero ¿cómo lo ve y qué va a pasar con esos partidos hacia adelante? Yo los veo en proceso más acelerado de desaparición. No sé cómo lo ve. Pero es decir, me llama la atención que no tuviera en cuenta el momento inicial, que hubo como una especie como de juntaron cabezas los tradicionales para disciplinar al presidente, y no lo pudieron hacer. Y el que se ganó las glorias fue Germán Vargas. Esa parte no sé si lo comparte. Lo otro, también un poco crítico, es que yo no creo en la independencia de los empresarios. Poco antes de la crisis estaban entregados a la presidencia y le hacían homenajes, y era casi penosa la forma tan entregada como está el sector gremial a la presidencia. Ahora están más independientes porque les toca, pero la historia no ha sido de independencia, ni de responsabilidad social, ni de participación en soluciones. Están tratando de salvar del abogado del sombrero, pero yo no me siento muy tranquilo con el comportamiento empresarial, ni mucho menos gremial. Gracias. Sí, de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que si hubo un sector de la clase política, en teoría cercano al gobierno, no solo el Centro Democrático, que hizo las advertencias. Eventualmente hubo algún sector que lo hizo para ganar más, para pues, presionar por mermelada o por participación política y burocrática en el gobierno. Eso pudo haber pasado, pero sí es diciente, es decir, que la preocupación de Uribe mismo, o sea, la preocupación de Uribe en advertir, porque fue el propio uribismo que le dijo al presidente que no lo hiciera así. O sea, los otros partidos sí, se entiende que Germán Vargas y las otras colectividades conservadoras y la U y demás partidos que estaban con el gobierno, pero más en términos de negociación, pues, iban a apretar para obtener ventajas, pero también yo sí creo que ahí hubo, y estoy de acuerdo con eso, pero también creo que hubo sí una advertencia del propio Uribe a Duque y él cayó en esa torpeza, pero totalmente de acuerdo. Es decir, la crítica a la reforma vino inicialmente de los propios partidos de gobierno, por los diferentes intereses, sí, pero vino de allá mismo. Eso es totalmente cierto, estoy de acuerdo. Ahora, sobre el sector empresarial y su vinculación, también de acuerdo. La sensación que queda es que los empresarios han actuado a puertas cerradas. Es decir, las decisiones que se han tomado, por lo general, han sido en concertación con el gobierno. Y muchas veces en contra de sus propios pareceres. Es decir, lo he sentido como diciendo, no, o sea, estos políticos, y lo digo al menos por lo que alcanzaba a ver entre pasillos, en estas asesorías, pero también de acuerdo, al final terminan negociando y obtienen lo menos malo posible. O sea, ellos tratan de que la situación sea lo menos mala posible, y precisamente el llamado es a esa independencia. Es decir, el llamado es que se obtenga más independencia de la que tenían. Ahora, cuando me refería que había una mayor dependencia, yo diría que existiera una mayor intromisión, y creo que Rudolf, tú lo viviste en experiencia propia con todo lo que fue la bancada de Santo Domingo en el Congreso y el impuesto a la cerveza. Es decir, en ese momento la intromisión de los empresarios era mucho más directa con el gobierno, y no era una voz de independencia como tal que llamaba la atención al gobierno, sino era un manejo ya con los gobernantes para sus intereses. Eso no sé, eso ustedes saben más porque lo vivieron ya en carne propia. La sensación que quedó es que después de la apertura hubo más esa separación, es decir, entraron nuevas empresas, otra forma
de hacer negocios, de hacer empresas, y se dio más esa separación. Pero, de nuevo, es decir, totalmente de acuerdo que la apuesta debería ser tener una voz ya independiente y que le hablen directamente a la sociedad, y que eventualmente los empresarios entiendan que si no hacen concesiones, eventualmente pueden perderlo todo. Si hay una apuesta populista en el 2022, yo vería la empresa colombiana en mucho riesgo. Gracias, Gustavo. Mariana Speakers, por favor. Hola, Gustavo, muchísimas Hola. gracias por tu presentación. Mira, yo tengo en realidad dos preguntas, ambas relacionadas un poco al aspecto internacional. La primera es, ¿puede que esta situación de crisis social y económica conlleve a sanciones internacionales, en tanto a importaciones o exportaciones eventualmente? Y la segunda es más que todo como experiencias internacionales que sean relativamente parecidas, que den una posible perspectiva de resolución. Estoy pensando Chile o Sudáfrica o Estados Unidos. ¿Qué tipo de experiencias internacionales han habido que guíen a la sociedad colombiana a una resolución de esta crisis social? Gracias. En ese tema sí te confieso mis limitaciones, no soy experto, pero hay cosas que sí se ven. En el corto plazo hay un tema de derechos humanos grave. O sea, el país va a pasar por ellos, por toda la violencia y los excesos que cometió la fuerza pública. Y la gran paradoja es que de todas maneras, a pesar de que en el contexto internacional puedan ser altos, en realidad hubo una gran contención de la fuerza pública y una gran contención del propio gobierno Duque no militarizar la protesta. Es decir, en eso yo creo que se contuvo, porque como decía Armando, creo, tratar de detener la protesta con fusiles es un riesgo muy grande. Es decir, si estuviera pasado con fuerzas militares acostumbrados a usar un fusil, esto hubiera sido una carnicería. Y yo traigo un dato puede ser irrelevante, pero también puede ser diciente de cómo se ha civilizado un poco la sociedad colombiana en este tipo de violencia. Y es que cuando Colombia le ganó el 5-0 a Argentina, hubo más muertos que todas las protestas de estos días. En esa sola noche creo que hubo más de 100 muertos, y ahora creo que no hemos llegado todavía a los 100 muertos. Es decir, que no todo es malo, realmente ha habido allí grandes avances en el uso de la fuerza pública, en el uso de la violencia también por los propios manifestantes, por la población civil en general. No sé si después de esto hayan sanciones económicas como tal por la situación del paro. Es decir, no creería que las sanciones lleguen hasta allá. Lo que uno se imagina que sí puedan haber determinado tipo de sanciones en temas como causa de los derechos humanos, de asistencia militar y de vigilancia al comportamiento del gobierno. Pero te repito, no soy muy ducho en ese tema. Creo que compararía más la situación de Colombia un poco con lo de Chile, incluso con lo de Venezuela, guardando las distancias. Venezuela antes de Chávez y las elecciones de antes de Chávez, en que hubo una debacle total de la clase política. Realmente uno no puede decir que Chávez ganó, sino que también la clase política tradicional perdió. Incluso recuerdo los candidatos de esa época, que ya no eran ni siquiera parte de los partidos tradicionales. Había una ex Miss Universo, había también un candidato de coalición que era totalmente irrelevante, es decir, a poco creíble por la sociedad, y simplemente se agotó. O sea, creo que puede haber mucho más de eso. Si eventualmente digamos que la política tradicional o sectores democráticos alternativos nos sacan un candidato creíble, podríamos estar en esa nueva situación, guardando las proporciones. No necesariamente una constituyente de manera inmediata, pero sí en un futuro cercano, si el declive se traduce no solo en la pérdida de las elecciones presidenciales, sino también en las elecciones al Congreso. Entonces, imagínense que llegue un populista que además de eso tenga mayorías parlamentarias. Sería ya sería una situación desastrosa.
Y creo que por allí va más la cosa. El propio caso de Estados Unidos, es decir, que eso fue trambótico, es decir, ver unos señores con cuernos tomarse el Capitolio y entrar a las oficinas de los congresistas. Recuerdo mucho una foto de un periódico de Kenia preguntando, ¿y ahora quién es la República Banana? Y en la que estaba uno de los manifestantes en la oficina de Nancy Pelosi, creo. Es decir, no existe que la democracia en Estados Unidos llegó a un nivel bajo, pero finalmente pues, se eligió un nuevo presidente, la situación no fue tan caótica, y al día de hoy el país está funcionando regularmente bajo su institución democrática, así sea un país partido en dos, y que va a generar crisis a futuro, pero no creo que esas crisis se vengan en términos institucionales. Pero en política, de nuevo, ahí no hay nada predecible. O sea, saber lo que va a pasar en política. Mire, si tuviéramos capacidad de predicción, seríamos ricos. Y los profesores de ciencia política, por lo general, no somos ricos. Entonces, creo que eso, en general, el futuro político se va a definir en eso. Es decir, qué tanto la decepción llevará a una apuesta por salidas institucionales distintas a la democracia liberal, que en lo personal es mi gran preocupación. Gracias, Gustavo. Ahora, Gustavo Moreno, adelante. Gustavo. Yo solo quería preguntarle al profesor Duncan si él cree que las reglas para financiar y llevar a cabo las campañas políticas tienen relación con la inadecuada afirmación de los empresarios frente a la política. Eso, es decir, de nuevo, son temas más complejos, pero sí hay algo que es preocupante, y es que las reglas de financiación, finalmente los topes, por lo general, se incumplen. Y los propios candidatos sí confiesan que se pasaron del límite y no se respeta. Sí sentiría que habría un gran cambio si efectivamente esos recursos estuvieran más controlados y existirían mayores sanciones. Eso generaría una mayor independencia económica. Ahora, el problema es que llevar ese conteo es difícil para otro tipo de elecciones, por ejemplo, elecciones locales o elecciones a congresos, donde el voto clientelista pesa más y los pagos se hacen por fuera del presupuesto reportado. Quizás con mayor vigilancia de esas acciones, ahora que existen celulares. Creo que puede ser la gran diferencia, el hecho de que se pueda grabar y se pueda transmitir casi que online, podría ser una gran fuente de vigilancia del costo de las elecciones. Pero bueno, una cosa es proponerlo, otra cosa es hacerlo, y hasta ahora ha funcionado algo, pero sigue funcionando a medias. Siento que muchos políticos se pasan del tope de campaña y no reciben sanción. Incluso la campaña de Santos, por ejemplo, admitió que hubo una financiación por fuera de los reportados de Odebrecht, y finalmente a partir de eso no se tomó ninguna sanción, ningún gran algún tipo de cobro de cuentas o sanción social al menos por lo ocurrido. Y eso es un ejemplo de muchos. Creo que eso no solo ha pasado con Santos, sino muchos. Es solo para mostrar que se sigue cometiendo. Ok, gracias, Gustavo. Andrés Langebeck. Sí, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas relacionadas. Una tiene que ver, Gustavo, usted habló de esa estructura. El paro fue el resultado de dos cosas, la situación social y la estructura organizada. Pues muchos sospechamos que obviamente esa estructura organizada está influenciada por las FARC y que la CUT de alguna manera es como sí, otro brazo de las FARC, y que pues esto corresponde, digamos, a de alguna manera algo que hemos visto también en Chile. Yo quisiera oír su opinión específicamente sobre ese tema. Digamos, qué tan internacional es esto y efectivamente la guerrilla, qué tanta injerencia tuvo.
Y el otro es, en el caso en que ese candidato populista que todos tenemos en mente ganara, esa ala radical, digamos, ¿qué papel podría llegar a tomar frente a un gobierno de Petro? Esa sería como mis Sí, preguntas. pero antes te tengo una pregunta. ¿Tú qué eres de Karl Langebeck? Soy hermano. Creo que nos conocimos una vez en el apartamento de él, ¿no? Ah, sí, señor. Sí, Tú eres claro, médico, no. ¿cierto? Creo que nos conocimos, sí. Sí, Sí, señor. me acuerdo. Mándale saludos muy especiales. Claro que sí, claro que sí. Sí, hace rato no lo veo. Mira, el tema de injerencia de la FARC, seguramente hay organización, y además lo que hubo también es rumores de amenazas al sector menos radical de los sindicatos. Ya si nos ponemos ahora a hacer en intimidades, sí, eso es lo que se dice, que vinieron amenazas ya violentas del sector más radical, y seguramente a través de las propias FARC, no FARC, sino Iván Márquez, o sea, el ala que todavía sigue en la guerra. Pero igual, yo repito, es decir, eso hubiera sido, eso siempre, de eso hay un poco siempre, pero no creo que eso hubiera sido tan relevante, y no creo que se hubieran atrevido a tanto si no hubiera existido el respaldo social. Yo no me imagino un bloqueo donde el apoyo popular, el apoyo de la sociedad fuera un 20-30% a las manifestantes. Pero un bloqueo en esas condiciones y como lo plantearon tan de larga duración, no creo que lo pudieran hacer. Ahora, no todos los bloqueos creo que vengan de la FARC. O sea, de todos modos, están bastante, lo que es Iván Márquez está bastante golpeado. Nada más falta decir que Gentil Duarte ha sido capaz de meterse en Venezuela y derrotarlo, no solo a él, sino al propio ejército venezolano. Entonces, esto no está pasando en la mejor situación. Dieron de baja a Santrich. Algo de eso hay, pero creo que también hay otros grupos. O sea, lo que se dice es como es variopinto, pero sí, o sea, sí, uno sí puede intuir que ahí sí hubo grupos armados metidos en la situación, y en particular, no diría tanto FARC, sino de la propia CUT. O sea, la CUT tiene experiencia en este tipo de paros, son décadas de sindicalismo, y lo saben hacer. Entonces la preocupación no es tanto que lo hagan en sí, sino que lo sigan manteniendo al día de hoy sin ese respaldo popular, y en un principio de la protesta es lo que pueden convertirse ese tipo de organización si existe respaldo popular, y lo que preocupante que puede llegar a ser. Esa es la gran preocupación. Ahora, un eventual gobierno de Petro, de nuevo, es difícil predecir, pero las luchas internas también son feroces, y seguramente Petro les pasará su cuenta de cobro, porque Petro no fue oído en las manifestaciones. Ahí hubo un sector, sí, del petrismo, que quiso retirarse después de la reforma tributaria, pero el sector radical más duro lo quiso seguir. Y para Petro eso puede significar una pérdida política, como ya lo está sintiendo. Y de nuevo, repito, es muy importante oír la última locución de Petro, ese distanciamiento que está tomando. Entonces, si eventualmente llega al poder, uno creería que sectores, digamos, de esa izquierda que es radical, pero es alternativa, vayan a reclamar un espacio mayor. Es decir, gente como Gustavo Bolívar, Holman Morris, y todo ese sector ya de izquierda, no tan, digamos, tan anacrónico como con ese viejo sindicalismo, tendrán una mayor participación. Pero de nuevo, esto es política ficción, porque todavía falta tanto tiempo para poder predecirlo. Gracias, Gustavo. Santiago Montenegro. Gracias, Armando. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante y muy provocadora la presentación. Es una presentación política, de análisis político que tanto nos hace falta a nosotros los economistas. Este tipo de diálogos pues deberíamos tenerlos con más frecuencia para aprender de ustedes, los científicos políticos. Yo básicamente quiero decir tres cosas. Primero, digamos, cuando tú te refieres a las élites, básicamente te concentras en dos sectores, los políticos y los empresarios. Yo sé que esta no es una presentación sobre las élites, pero sí creo que
que en algún momento, digamos, debemos reunirnos y hacer un análisis más profundo, más sistemático de lo que son las élites en general y de lo que son las élites en Colombia, ¿no? Y retomar toda esa literatura de las élites, ¿no? Que comienzan pues con Gaetano Mosca, con Pareto, con Robert Michels, y que básicamente dicen cosas como que siempre ha habido y siempre habrá élites, siempre, Claro. ¿no? Siempre. Mosca lo planteó como siempre habrá una clase dominante y una clase dominada. Pareto siempre dijo que las élites están rotando, y en ese sentido, digamos, criticó muy duro a Marx cuando dijo que sí, que Marx sí dice que es una lucha de clases, pero que la lucha eventualmente terminará y cuando llegue el comunismo, dijo no, la lucha siempre seguirá, porque siempre habrá una clase dominante y una clase dominada. Y Michels dijo básicamente lo mismo y habló de la ley de hierro de la oligarquía, ¿cierto? Y esto es tan así que los grandes teóricos de la democracia, como Joseph Schumpeter, Robert Dahl o alguien como Giovanni Sartori, aceptan esto, ¿no? E incorporan esta teoría de las élites a la teoría de la democracia, que no es la democracia de los antiguos, de Atenas, no es el modelo clásico de la democracia del siglo XVII, ¿no? Es más cercano a lo que Dahl llama la policracia, ¿cierto? Bueno, entonces un poco en ese sentido, y aterrizando esto en Colombia, digamos, sí, los políticos son la élite, pero todos los políticos, ¿no? Incluyendo la oposición, incluyendo a Gustavo Petro, ¿no? Petro es parte de la élite, ¿no? Claro. Todos los que detentan poder y control son élite, ¿no? Y eso ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, algo que no se ha resaltado mucho, que el candidato del Partido Liberal, el partido de López Pumarejo, de los Lleras, etcétera, haya logrado solo el 2% en las últimas elecciones, ¿no? Que es sí, muestra la rotación. Eso es una muestra de la rotación, de la rotación de las élites. Y sobre todo algo que diferencia a Colombia con otros países y que es muy importante. En Colombia, y esto lo dijo Malcolm Dees en la entrevista que le hizo Antonio Celia, el poder siempre ha sido difuso. Y entre otras cosas, ha sido difuso porque el poder está muy fragmentado regionalmente, ¿no? Regionalmente. Eso es una característica de Colombia. Bueno, en fin, entonces todo esto para decir que tenemos que sofisticar más este análisis de las élites, ¿no? De las élites. Aquí las FARC han sido élites, aquí los narcos han sido élites, ¿no? Claro. Pablo Escobar fue el tipo más rico del mundo y tuvo un poder gigantesco durante mucho tiempo. Los paramilitares han sido también élites, ¿no? Entonces esto es mucho más complicado. Ese era el primer punto. Segundo punto, es algo que no estoy de acuerdo con lo que tú planteas con relación a los empresarios. Tú dices que los empresarios deben salir directamente a la sociedad y hablar y tener una presencia más fuerte, más activa. Eso tiene riesgos también, ¿no? Porque si uno empuja ese argumento, pues eso es el corporativismo, ¿no? De claro. Mussolini o de Franco, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fortalecer los partidos, ¿no? Pues claro, hay que cambiarlos también, pero hay que fortalecerlos. La democracia liberal no puede funcionar sin partidos políticos, ¿no? Sin partidos políticos. Y claro, entonces tenemos que ver por qué se han debilitado los partidos. Y no solo en Colombia, en todas partes. Y muy seguramente esto tiene que ver con las redes sociales y el papel de las redes sociales que han cambiado y han quitado, por ejemplo, poder a los grandes medios de comunicación, a los periódicos, a los canales de la televisión y a los partidos, ¿no? Bueno, entonces, pero hay que fortalecer los partidos. Y finalmente me atrevo a plantear una hipótesis, no para las elecciones, pero sí
un poco para decir que el gobierno de Duque y Duque se ha fortalecido, ¿no? Al comienzo, la pandemia, perdón, el paro, sumado a la pandemia y todo esto, le dio muy duro, pero a medida que el paro se ha ido desinflando, ¿no? Que la opinión pública se ha ido volteando, como tú muestras en esa encuesta y hay otras encuestas, Duque, y bueno, y con la intervención militar, no me acuerdo qué nombre que le dan allá en el Valle y en el Cauca, el control militar o los límites, yo no sé cómo se llama eso, ¿no? Eso ha sido muy importante. Las marchas blancas fueron muy importantes, sobre todo las de Bogotá y Medellín, fueron unas marchas multitudinarias, ¿no? Multitudinarias, que yo hablaba con mis amigos chilenos. En Chile nunca tuvieron gente saliendo a marchar en contra del vandalismo, de los bloqueos y en apoyo a las fuerzas del orden. Nunca. Todo eso se dio en Colombia. Yo creo que el nombramiento de Marta Lucía Ramírez y su reunión con el secretario de Estado fue muy importante para el gobierno de Duque, en haber, digamos, acentuado o resaltado la relación con Estados Unidos y el mensaje que mandó Estados Unidos. Y hacia los meses venideros, la economía va a rebotar y ya está rebotando, ¿no? Yo no digo pues que se vuelva una situación pues prepandémica, pero ese es otro factor que también inclina, digamos, un poco, utilizando lo que, como decía la izquierda antes, la correlación de fuerzas en favor de Duque y de su gobierno. Gracias. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema del necesario un nuevo estudio de las élites y también digamos, de mostrar a la sociedad que el tema de élite es mucho más complejo. Y por eso insistí al principio de la presentación que una cosa es la fabricación que se ha hecho de las élites, que en algún momento pudo haber sido confuso en la propia presentación, porque entre los manifestantes se creó una invención de las élites que era una especie de conspiración entre clase política y empresarios. Digamos, yo no estoy de acuerdo con eso para nada, pero es la visión que existe. Es decir, en el paro salieron esos los mismos de siempre que están conspirando contra nosotros. Y de nuevo, la mala distribución, hacer riqueza a costa nuestra y sobre todo la escasez de méritos. Hay una serie de lugares comunes que se han creado, pero más allá de que si sean o no sean las élites así, yo no creo que sean así, es como se las imagina el grueso de la sociedad colombiana. Ahora, es muy necesario porque hay que distinguir al interior de la clase política cómo son estas élites, y de acuerdo contigo, son muy variadas. Una cosa era, como decían, era previamente lo que era la élite bogotana, que era capaz de poner presidente, y al día de hoy que ya no, es decir, ya les cuesta mucho trabajo. De hecho, quieren tratar de renovar a Vargas Lleras, y no es tan claro que lo pueda lograr. Y otra cosa es la clase política regional, por ejemplo, el fenómeno de los char en Barranquilla, que es bastante interesante, que es otra cosa, o los propios candidatos que han venido de Medellín. Es decir, hay una gran renovación dentro de ese mismo sector. Ni qué decir del tema empresarial. De nuevo, repito, hay un sector empresarial que va desde, digamos, la herencia de los cacaos hasta el sector ilegal, o sea, el narcotráfico, que al día de hoy, paradójicamente, es mucho menos poderoso, no por el dinero, porque eventualmente hoy pueden tener más dinero que la época de Escobar, sino porque no tienen capacidad coercitiva. Es decir, si algo distinguió a Escobar y a los paramilitares que tenían capacidad coercitiva, la fuente del poder de ellos ni siquiera era el dinero en principio, sino que tenían un ejército para poder apropiarse las principales rentas del narcotráfico. Esa parte coercitiva que en Colombia sigue siendo importante, porque el Estado no ha logrado un monopolio definitivo de la fuerza, sino que existen otros grupos que ejercen monopolio legítimo y ejercen funciones de Estado, también es importante de estudiar. Y hay otro sector que hemos pasado de agache, por ejemplo, los formadores de opinión. Me pueden decir lo que sea, yo hablaba con los empresarios, a veces yo me reía, carajo, este tipo con tanta plata
y finalmente yo soy capaz de sacar una columna en El Tiempo y puedo tener más repercusión y más voz que él dice. Ahora, yo no me siento de élite, pero tampoco es que sea un columnista top que le pueda hablar a la sociedad. Creo que además con las redes sociales cambió. Los youtubers tienen más influencia, que sepan manejar las redes sociales, pues influyen más. Y eso hay que estudiarlo, y sobre todo hay que estudiar su interacción. Por eso insisto en Michael Mann, en la promiscuidad de esa relación. Estas son redes de poder que chocan entre ellas, que van tomando diversos cursos, y insisto, en los intersticios de esas redes de poder salen nuevos vectores que definen la forma de ser la sociedad. Ese, sin duda, es el trabajo que falta, y es un trabajo que tiene que tener una amplia difusión social, porque es lo que evitaría que se siga manejando esa dicotomía entre una oligarquía que no es oligarquía dentro del concepto de oligarquía y un pueblo, que tampoco es un pueblo homogéneo. Por eso mencionaba tanto ese espacio de la gente de clase media en Colombia que no es consciente que es clase alta y se siente clase media, y de propia gente también que gana 1 o 2 mínimos que son clase media, pero se siguen sintiendo pobres. Eso sería sumamente importante que se diera en el debate social, porque además en ese debate social es que se va a definir no solo los impuestos, sino la redistribución. Ahora, con el riesgo de que si los empresarios adquieren voz propia frente a la sociedad y se lleva a un sistema corporativista, es cierto, eso puede pasar si los empresarios se vuelven de alguna manera áulicos de la clase política. Es decir, que la voz la tomen para no hacer demandas independientes de lo que quieren y la visión que tienen de la sociedad, sino para fortalecer la visión del gobierno o para darle mayor margen de gobernabilidad al gobierno en circunstancias específicas, y a cambio de privilegios para sus empresas o de ayudas económicas para que el sector empresarial crezca. Eso es un riesgo enorme y eso es totalmente cierto. Como es cierto también que si son muy críticos, eventualmente el gobierno los persiga. El sector empresarial es muy vulnerable porque el gobierno con una decisión lo puede poner en cintura muy rápido y prácticamente crear toda una disidencia al interior del propio sector. Eso hay que pensarlo mucho. Por eso le decía a Tony Ocelia que es muy fácil hablar con el dinero ajeno, pero ya si el dinero es propio, la situación es muy diferente. Pero sí creo, es decir, y debería hacerse un estudio de élites, incluso una suerte de libros o una serie de colección de artículos sobre las élites, quiénes son las élites y cómo interactúan los que podrían ser las diferentes élites, y cómo sectores, y eso totalmente de acuerdo con Mitchell, que en teoría representan la oposición antiestablecimiento, también crea su propio sistema de élites. Incluso para ya ser un poco más cínico, cómo ese sistema de élite también se reproduce por parentesco, por cercanía, por el propio capital social que hay allá adentro. Es decir, los contratos y los puestos también se reparten allá, y eso está más que claro. Muy bien, gracias, Gustavo. Ahora, esta es la tarde de los Gustavos. Ahora, Carlos Gustavo Cano. Bueno, Armando, gracias de nuevo por la invitación. Muy interesante la charla de Gustavo, mi tocayo. Yo quería recoger dos testimonios que han sido muy importantes acá. Yo había pedido la palabra antes de Gustavo Moreno, pero él me robó, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, la misma preocupación que tenía. Y también Santiago Montenegro. Yo me refiero a la regla de oro. El que pone el oro pone la regla. Y eso en política es bueno o es malo. El que pone el oro pone la regla. Eso se lo aprendía a un profesor, Carlos Amati León, en Perú, economista, muy prestigioso. Cómo financiar los partidos, cómo financiar la política. Y eso es un meollo de la cuestión, el meollo de la cuestión. ¿Cómo democratizar la opinión? Uno diría que el que pone el oro pone la regla. Es muy sano cuando uno piensa en los contribuyentes.
pero no son los contribuyentes los que están poniendo el oro para la política. ¿Quién financia la política? ¿Quién está financiando, por ejemplo, este paro? Y me encantó lo que tal vez alguien dijo, esto ya no es paro. Este es un tema diferente. ¿Cómo ponerle? Yo no tengo la respuesta. Simplemente quería señalar, Armando, que ese es un tema de mucha profundidad para pensar en el porvenir de la democracia. Estoy de acuerdo con Santiago, totalmente de acuerdo, en la necesidad de que los partidos sean los voceros reales de la opinión, más que las redes sociales. Uno no sabe quién maneja las redes sociales. Entonces los partidos hay que volverlos a revivir. Yo no sé si eso es una utopía o una nostalgia del pasado, pero siendo niños nosotros veíamos cómo el Partido Conservador, el Partido Liberal, salíamos a las plazas con los abuelos, con los padres, y se respiraba algo de mucha más democracia, mucha más libertad y mucha más formación política. De modo que yo celebro lo que planteó Gustavo Moreno, lo rescato, lo anoté aquí, y lo mismo Santiago con relación a los partidos políticos, y dejo en la mesa como punto de reflexión el tema de la financiación de la política, que es la perversión cuando no está bien orientada o es mal originada, la perversión de la democracia, que es el bien público fundamental de nuestra sociedad. Gracias. Pero Gracias. ahí yo tengo un comentario, y es que, si está de acuerdo, obviamente la plata define mucho en las elecciones, pero no necesariamente define siempre. Y creo que la democracia colombiana, con todos sus defectos, funciona, y eventualmente pueden ganar el que no tiene la plata, y puede pasar lo contrario. El que pone las reglas pues se apropia del oro. Que llega al poder y ahora comienza a manejar los recursos y ya comienza a imponer la regla. Entonces, una relación mucho más fluida. O sea, de nuevo, le insisto mucho en Michael Mann y las interacciones y la promiscuidad para definir las redes de poder y cómo funciona el poder en la sociedad. Es decir, es más complejo y además es más riesgoso, porque eventualmente se puede llegar al poder y definitivamente controlar la distribución de recursos. Puede tener incluso más poder de los que tengan el dinero. Pueden definir hacia dónde se orienta el dinero. Eso es parte de los riesgos. No necesariamente puede ser así. Eventualmente puede seguir primando la idea de que, por ejemplo, a nivel regional, es claro que las campañas las suelen ganar quienes tienen más dinero. Es decir, sobre todo cuando el voto clientelista pesa más. Y lo que parece estar pasando en Colombia es que los grandes electores lo que hacen es que se evitan a los políticos intermediarios, ya han creado un proceso inflacionario, es decir, compran a los pequeños líderes, los compran a todos a buen precio, y con eso ganan las elecciones y se evitan los políticos intermediarios, que entre otras cosas podrían ser más corruptos, y con ello era mucho más difícil llevar a cabo algún tipo de proyecto de sociedad. Y pues, hay un caso, pues está siendo grabado, entonces prefiero no hablar de él, pero hay un caso claro en Colombia de esa transformación, y es una transformación además de una ciudad que vale la pena estudiar. Ahora, sí veo que hay un elemento en que hay que ajustarse a los tiempos, es decir, las redes sociales llegaron para quedarse, y las redes sociales han democratizado la opinión, ya han democratizado la representación de la realidad. Es difícil, por ejemplo, pensar que hoy un medio como El Tiempo o El Espectador o Semana, que antes concentraban la opinión en Colombia, puedan seguirla haciendo. De hecho, dependen de las redes sociales para de su difusión, y no creo que eso vaya a cambiar, y tampoco creo que sea deseable, es decir, que ahora intervengamos sobre las redes sociales. Más bien, lo que se debe democratizar es el control de las redes sociales, pero los dueños, eventualmente, ¿qué pasaría si los dueños comienzan a intervenir en la forma de distribuir los mensajes, o en la forma de anular unos mensajes o crear otros? Eso va a ser ya un problema más grave. Es decir, en este caso el problema no son los políticos, ni la gente en general, sino los propietarios de las redes sociales y la influencia que puedan tener.
También un nuevo cambio que se da, de nuevo, yo no soy especialista en este tema, pero lo he leído por el estudio, es el tema de la evolución de los partidos políticos. O sea, los partidos de masa, o los partidos que como lo habíamos conocido previamente, disciplinados, organizados, eso no solo se está acabando, no solo se acabó en Colombia, sino en el resto del mundo. O sea, la nueva tendencia que se habla es el partido institucional, que depende más de un líder carismático, que tenga buena influencia en medios, pero sobre todo que tenga participación en el Estado, participación institucional en el Estado, que es lo que le permite mantener una colectividad política alrededor de él y acceder al poder. Parte de la democracia incluso se ha hablado es que ningún partido se apropia del Estado en su conjunto, sino que hay arreglos entre los diferentes partidos y sus diferentes variantes para repartirse el Estado, de modo que sea más democrático. Entonces, sin tener una respuesta definitiva, sí creo que, es decir, el problema tenemos que afrontarlo con esas dos nuevas realidades. Las redes sociales van a estar y que la implosión de los partidos no es solo un fenómeno de Colombia, sino a nivel mundial. Quien lo anticipó un poco y lo alcanzó a prever en un texto fue Eduardo Pizarro. Él tiene un muy buen artículo, incluso yo se lo puedo hacer llegar, no recuerdo el nombre, pero es un poco hablando del fin de los grandes varones electorales, que eran los que sostenían los partidos y cómo los partidos ahora se dividieron en facciones, diferentes facciones, y ya esos grandes electores, los viejos caciques, ya no eran capaces de definir las elecciones como antes lo hacían. Y es una nueva realidad que hay el día de hoy, y lo que habría que ver es, bueno, cómo ajustamos esa nueva realidad, pues para evitar todos los excesos que puedan tener esa clase política, excesos que además se traducen sobre todo no tanto en la dependencia del sector económico, sino de la propia autonomía económica que han alcanzado manejando el Estado, que diría que es lo más preocupante al día de hoy, porque no es solo la financiación por terceros, por grandes empresas. Yo creo que eso de todas maneras sigue siendo más democrático y más limitado, sino la financiación por el propio Estado, por ejemplo, contra grandes contratistas, por el presupuesto público, por los empleos que generen. Por ese lado, yo diría que es todavía más preocupante el panorama que tenemos. O sea, cómo resolverlo y cómo incluso racionalizar ese uso del Estado para hacer política. Muy bien, Gustavo. Yo creo que estamos llegando al final. Tenemos una última intervención. Rudy Holmes, adelante. Gracias, Armando. Es aprovechando la presencia de Gustavo y respondiendo a la inquietud de Carlos Gustavo Cano. Yo soy de los que desde hace años anda con la idea de imitar el sistema electoral de Inglaterra. Creo yo que quiere que pasemos a un sistema de distritos unipersonales, donde el costo de la campaña política no es tan alto, y sí se enfatiza la relación entre el elegido y su grupo elector. ¿Eso qué tan posible es mirarlo para Colombia y qué tanto podría, Gustavo, en su opinión, qué tanto podría influir en moderar el costo de las campañas? Yo creo que a ese nivel sí, pero lo que me preocuparía es el tema ya de si es una democracia parlamentaria en Colombia. De alguna manera los presidentes le ponen límites al Parlamento, pero imaginémonos una situación donde el Parlamento tuviera el control o la elección del presidente en un sistema ya de partidos implosionados. No sé qué tan viable sea. Es decir, a ese nivel sí, digamos que ir a distritos de acuerdo y a reducir los costos, eventualmente puede funcionar, pero no sé, está el otro lado. Y lo otro también es que a nivel de distrito también puede llevar a una práctica de compra masiva de los nombramientos de los distritos. Es lo que les comentaba un poco lo que estaba pasando en el caso de la ciudad, que les hablé, y de la transformación política que ha tenido. Entonces, de nuevo, es decir, es difícil predecir, pero sí hay que implementar algo. O sea, sobre todo teniendo dos aspectos al tiempo, una gran representación, gran capacidad de representación, pero al mismo tiempo disminución de costos
de las campañas políticas, es decir, racionalizar el costo de las campañas políticas y racionalizar incluso el oficio político, porque gran parte del malestar es ver cómo los políticos se han tomado demasiados privilegios y prebendas desde el propio Estado, y eso en un momento de escasez, en un momento de restricciones, pues el sentimiento de indignación que crea es muy grande. Bien, pues Gustavo, muchísimas gracias. Yo creo que estamos terminando. Ya son casi las 6:30 de la tarde. Tú has visto el interés que has desatado aquí en este. No, buenísimo. Entonces te agradecemos muchísimo, de verdad.